Jesús, feliz estoy. Fue tu muerte en la cruz, qué dicha da. Gozo y gratitud hay en mi corazón por amarme así sin fin. Cuando el acusador al Padre va a decirle que yo en falta estoy, intercedes por mí, oh bendito Jesús, tus manos y tus pies, testigo fiel, ante el Padre soy. Preciosa en la cruz, despojando enemigos y principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz que cargaste pecado, miserias y enfermedades en la cruz. Fue allí que con el gozo puesto delante de ti consumaste la obra perfecta de gracia infinita, se perfecciona día en día en mí. Fue en la cruz, desplegaste tu gracia, tu amor ante el Padre y me diste la cruz, gozo puesto delante de ti consumaste la obra perfecta de gracia infinita que perfecciona día a día en mí, que perfecciona día a día en mí. He pagado tu deuda sobre el cruel madero. De tu pecado y enfermedad has sido librado. Bajo el dominio de Satán nunca estará. Yo he vencido por ti. Tú estás bajo la gracia, deja a todos ver. De la ley de condenación eres libre. El pecado nunca tendrá dominio sobre ti. Yo he vencido por ti. Vencerás a través de la fe en mí, reposando en mi promesa libre y sin esfuerzos. Satán está resistiendo, ciertamente debe huir. Yo he vencido por ti. Tú llevarás una corona a la tierra de gloria conmigo.
habiendo vencido y libre de todo yugo. Todas mis riquezas de gloria ciertamente verás, ciertamente verás. Yo he vencido por ti. Yo he vencido en la cruz por ti. Yo he vencido por ti. Yo he vencido en la cruz por ti. Yo he vencido por ti. Yo he vencido en la cruz por ti. Yo he vencido por ti. Yo he vencido en la cruz por ti. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú
para poder correr en pos del galardón. Tendré que renunciar a lo mejor de mí. Mi propia fuerza ser, solo hojarasca es sobre mi yo, Señor, con tu poder vencer. Quiebra, oh Señor, mi voluntad, tal como tú quiero ser. Hazme vivir tu verdad. Reconozco, Señor, que insuficiente soy. Moldéame, Señor, según tu parecer. Libérame, Señor, del fango mundanal y a mi porvenir en tu glorioso plan. Junto a ti, mi buen Señor, la meta podré alcanzar. Rendido a ti venceré. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en él. Es la hora 21. Porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aprendí que todo. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Un privilegio en este tiempo poder escuchar la palabra de Dios, y este privilegio lo tenemos hoy nosotros. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Luego de escuchar una alabanza más, vamos a escuchar el estudio de la parte número 34 del estudio de Isaías. Que el Señor les bendiga. De la deidad en su amparo. Preciosa sangre que mi Cristo vertió, es Dios exhibiendo su gracia, el mar más grande de su inmensurable
restaurar. Preciosa sangre que mi Cristo venció, es la victoria más grande sobre el enemigo, el que nos acusa. Abiertos, llamando al hombre a la paz con Dios, y después de su muerte y resurrección, gran victoria nos dio. Bueno, así que vemos cómo Dios dio el maná para sostener la vida del pueblo de Israel. Y no había otra manera, no había otro alimento más apropiado para el hombre que este. Y así también es con nosotros. Nosotros nos alimentamos del Señor. Él es nuestro alimento. Pero no debemos tomar la palabra como un conocimiento nada más. Así, esa es la tendencia del hombre. Dice en 2 de Corintios capítulo 6, 2 de Corintios capítulo 6, dice en el versículo 1, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. A veces es así, recibimos la palabra, pero recibimos como algo, parece que no es tan realmente importante como lo que es como un conocimiento. Entonces, llega a ser algo vano, para saber más. Nicodemo fue a Jesús para saber más. Y dijo, yo sé que tú viniste, pero como rabí,
Y así no aprendió nada. Se fue y se sacó un 0 con el Señor, porque no entendió que la palabra era mucho más que un conocimiento. Y así vieron los fariseos. Entonces vemos que la palabra captada solamente por el intelecto no nutre a la nueva creación. La palabra tiene que ser tomada por fe, tiene que ser asimilada por fe. Y esto tiene que ser de un hambre, tiene que haber hambre. Hermano, el hambre, si no hay hambre de la palabra, no va a haber crecimiento, no va a haber una transformación en la vida. Dice en el Salmo 143, en el verso 6, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Cuando la tierra está muy seca, se abre. Eso nosotros pudimos ver en muchas ocasiones, en donde fuimos a visitar, la tierra estaba quebrada porque tenía sed de agua la tierra, y así también es con nosotros. Tiene que haber el deseo, hermano, de comer, de alimentarnos. Tenemos que sentir nuestra necesidad y la palabra va a entrar. Si no, va a ser un conocimiento frío nada más. Pero la palabra va a entrar, hermano, en nuestro ser y va a transformarnos de gloria en gloria. Nos va a verdaderamente fortalecer. Eso es lo que nosotros queremos. Y bueno, junto con el maná, como dijimos, Dios les dio el sábado. Y dice en el verso 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Note que en este caso ellos podían tomar más de lo que podían comer en un solo día. Dios así les dio instrucción. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Bueno, aquí vemos la institución del sábado o del sabbat, como el día de reposo. Y lo que nosotros vemos es que desde el capítulo 2 de Génesis hasta el capítulo 16 de Éxodo no se menciona este día como una institución. No encontramos ni a Abel, ni a Enoc, ni a Noé, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a José guardando el sábado. Ni a Dios dando instrucción de guardar el sábado, ni siquiera mencionarlo. Y vemos que Dios, cuando da en este caso el sábado, no lo da como un mandamiento,
no lo da aquí como un mandamiento. Ahora, bajo la ley, el sábado llegó a ser una orden imperativa. Pero cuando miramos el sábado es mucho más profundo que lo que el hombre piensa que es. Porque en el capítulo 2 de Génesis encontramos en el verso 3, dice, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, acá vemos la primer mención del reposo y del día de reposo, el día séptimo, el día sábado. Como sabemos, el sábado nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que encontramos aquí es que Dios dejó al hombre justamente, estaba en el sábado, estaban en un lugar de gozo, eso es lo que significa Edén. Estaban en un jardín de reposo, así como el hombre que tiene dinero y dice, me voy a la quinta este sábado, dice. Y ahí en la quinta tiene árboles, tiene una chacra, y ahí estaba reposando el hombre. Reposaba y estaba en comunión con Dios. Pero este sábado fue interrumpido. El hombre gozaba de la comunión con Dios y de todo lo que Dios había preparado. Y como vemos, el hombre salió de ese reposo. El hombre salió de ese reposo. Dice el verso 27 del capítulo 16 de Éxodo. Dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Bueno, este mismo espíritu de rebelión, de desobediencia encontramos en Adán. Adán tenía una sola orden para poder permanecer en ese reposo, en ese huerto, en ese paraíso. Pero note que lo mismo pasó con este pueblo. La orden de Dios era reposar. Sin embargo, dice en el verso 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Note que así fue y así será el hombre. Un solo mandamiento no puede guardar. Y Dios vuelve a mostrar, Dios sigue mostrando que el hombre no se merece por sus méritos, su gracia o alguna bendición. Esto es lo que Dios está encargando de mostrar. ¿Y hasta cuándo? Dice. ¿Hasta cuándo va a ser así? Pero note que Dios en ningún momento hizo cesar el maná mientras ellos estuvieron en el desierto. Dios siguió dándoles y siguió sosteniendo por gracia a este pueblo. Dios quería que el pueblo gozase del día de reposo. Este día de reposo no tenía que ser una carga. Dice la palabra en el verso 29 del capítulo 16, dice, mirad que Jehová os dio. Dios le había dado el día de reposo como un regalo, como un don. Pero vemos que en la naturaleza del hombre no está el reposar. El hombre no quiere reposar. El hombre no era un hombre quieto y nunca será un hombre quieto. El hombre es inquieto por naturaleza, por vieja naturaleza. Dios quería que el hombre vaya, tome del maná y vaya a su tienda y el día sábado repose en su tienda y esté quieto, para que realmente aprenda su nueva vida de ahora en adelante. Ellos como esclavos no tenían días de reposo, pero ellos desde ahora en más iban a tener un reposo cada 6 días. Y esto es algo muy precioso,
El hombre natural no es un hombre que pueda reposar en su naturaleza. Vamos a ver en Génesis capítulo 3, en el verso 17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El hombre salió del reposo, y dice, todos los días, de ahora en más, todos los días de tu vida, dice, tenía que trabajar para poder sostener su vida. Y así es el hombre natural. El hombre natural vive rodeado y vive en una tierra maldecida. Y nosotros también vivimos en una tierra que está maldecida. Pero sobre nosotros hay una bendición. Porque Dios nos invita a reposar en Cristo. El Hijo de Dios puede reposar en Cristo. Y note qué hermoso, porque Dios, sobre un hombre que tenía que trabajar todos los días, Jehová proveyó el sábado. Y ya no iba a ser todos los días. Ya este día podía descansar. Dios mismo le invita a descansar. Pero ¿cómo Dios le invita a descansar? Primeramente le da el maná. Porque mire si le invita a descansar y no le da para comer. Entonces vemos que el maná y el día de reposo se dan en el mismo día, en la misma ocasión. Porque por un lado nos invita a reposar, pero nos provee lo necesario para reposar. Y esto es tan hermoso porque Dios declaró todos los días, dijo, hablando del hombre que tenía que trabajar y así. Pero vemos que no fue así. Vemos la misericordia de Dios. Dios miró la carga del hombre. Por eso decimos que el sábado, el día de reposo, no fue una carga, sino que fue la muestra de la gracia de Dios. El sábado fue la muestra de la gracia de Dios. Israel lo tomó como un mandamiento. Y así, hermano, es cuando nosotros justamente tomamos la palabra como un conocimiento. Es un mandamiento. Y si no hay revelación de la gracia llega a ser peor que la ley. Porque llega a ser, hermano, la gracia tiene tanto detalle. Entonces llega a ser una lista de mandamientos pesada. Y por ahí salimos escuchando a algún hermano que dice, la gracia es más pesada que la ley. Porque, hermano, la gracia se tomó como un conocimiento. Pero Dios, al igual que el día de reposo, la gracia, vino para hacer reposar al hombre, no para cargarlo. El hombre ya venía cargado con la ley, pero de repente viene el Señor con la gracia. Aparece el Señor del día de reposo, Cristo. Y viene y ofrece la gracia al hombre. Y esa gracia trae verdadera libertad. Así que vemos que este pueblo tenía que cambiar la manera de pensar. No tenía que trabajar todos los días sin descansar. No, el hombre trabaja, se esfuerza y esto sin tener en cuenta a Dios. Pero ahora el hombre tiene un reposo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, dice en el verso 27, y también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo.
El día de reposo fue hecho a favor del hombre. Dios, al ver la necesidad del hombre, Dios instituyó un reposo. Pero no fue el reposo ese día más importante que el hombre mismo. Y así muchos entienden la palabra. Entienden la palabra como un decreto, como algo que debe ser guardado. Y no se dan cuenta que la palabra está hecha a la medida de la necesidad del hombre, para que el hombre repose en Cristo. La ley estaba hecha a la medida de Dios. Y por supuesto, si yo me paro frente a la ley me va a sobrepasar. Porque la ley es santa, es justa y buena, y en mí no mora el bien. Pero la gracia, el reposo, está hecho a la medida del hombre. Y bueno, y eso es el gran error del hombre, de querer hacer que la gracia sea más inalcanzable que la ley. Por eso es tan hermoso entender por qué Dios hizo cada cosa. El reposo es por causa del hombre. La gracia es por causa del hombre. Dios quiso mitigar la carga que el hombre llevaba en sus espaldas. Jesús, estando en la tierra, dijo: venid a mí, los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Así que tanto el maná como el reposo hablan de Cristo. Y en este caso hemos visto cómo este reposo no fue un mandamiento. Ahora, cuando el pueblo se puso bajo la ley, bueno, ahí la cosa cambió. Cuando el pueblo se puso bajo la ley, ahí fue otra cosa. Pero realmente, cuando nosotros, hermanos, estamos aquí, acuérdense que este pueblo está entre Sinaí y entre Elim. Todavía está en Sin. Y el pueblo, por las dudas, el séptimo día salió a buscar el maná. No quiso reposar. Y así es, hermano, con nosotros. Todavía no tenemos crecimiento para reposar completamente en el Señor cuando recién salimos de Egipto. Necesitamos tener algunas experiencias más. Entonces allí empezamos a reposar. Empezamos a reposar cada vez más y empezamos a entregarle al Señor muchas cosas. Hasta que empezamos a reinar ya. Empezamos a reinar y sentimos la misma paz de Dios. Dios reposa. Dios reposa porque Él tiene todo bajo control. Entonces entramos en su reposo. Cuando el hombre muere, dice, está descansando en paz. Dice, como que, no, el creyente puede hoy descansar. Es llamado al reposo. Podemos reposar porque el Señor trabajó para librarnos de toda condenación. Y podemos reposar porque Él se hizo cargo de nosotros para llevarnos todo el camino. Todo el camino. Así que por un lado vemos que para el necesario reposo es necesario también el maná. El maná. Con referencia al maná, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2, sin el maná es imposible el reposo. Sin Cristo, sin apropiarse de Él, no hay reposo. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. ¿Qué? Otra vez es muy significativo esta frase. Le daré de comer del maná escondido. Muy significativa la frase. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Note que el maná está escondido. Y así también es con la revelación de Jesucristo. Esta revelación está escondida del hombre natural. Es por eso que el hombre no reposa. En 1 Corintios capítulo 2, vamos a comparar, dice en el verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Dice la sabiduría oculta. El maná, la fuente del reposo del hombre, del sostén, está escondido, oculta. Pero dice, la cual Dios preparó de antes de los siglos para nuestra gloria. Y habíamos visto que este maná venía del cielo, y cuando Moisés dijo que venía el maná, dijo que iban a ver la gloria de Dios. Y así fue en Cristo. Así fue en Cristo. En Cristo habitó toda la plenitud de Dios, toda su gloria. Pero el hombre no pudo aprovechar. El hombre no quiso aprovechar. Y ahí vemos la rebelión del hombre. Dice el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El hombre no pudo reposar cuando vino el Señor. Rechazaron el reposo. Y es imposible, hermano, si no nos alimentamos de Él. Él se ofreció. Tiene que comer mi carne, dice. Y Pedro por ahí entendió un poquito y dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahí había sido que está el sostén en sus palabras. Pero es imposible sin esta palabra reposar. Y esto fue también lo que le ocurrió a la nación de Israel. El reposo está, hermano, en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, en el verso 2. Primeramente, Hebreos capítulo 3, vamos a leer, en el verso 14. Y dice, porque somos hechos participantes de Cristo. El maná cayó, está ahí. Pero dice, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Así empezaron bien los judíos. Pedro fue el primero en usar la llave de los cielos en Pentecostés. Fueron los primeros grandes predicadores del Evangelio, pero perdieron, no retuvieron la confianza en el maná. Ya a lo último, Pablo le dice, es necesario que le vuelva a explicar las primeras cosas, no la última. Note cómo fueron con el Señor. Por eso decimos que ellos tomaron el maná y se les agusanó. Tomaron como un conocimiento, pero no se apropiaron, no comieron. Lo que el creyente come del maná no se puede agusanar. Pero todo lo que ellos tuvieron se perdió. Y dice, entre tanto, verso 15, que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El maná siempre, el alimento, la palabra, siempre va a estar asociado con el reposo del hombre. Si no nos apropiamos del maná, nunca vamos a reposar. Somos llamados, hermanos, a reposar. Nuestro reposo es enorme, es grande, es inconmovible, pero necesitamos creer la palabra
de Dios. En Hebreo capítulo 4, en el verso 2, y ahora dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder escuchar su santa palabra. Damos gracias a Dios por escuchar su palabra. Tenemos abundancia, no tenemos excusa, hermano. También a nosotros se nos dio a comer de este maná. Pero dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Que no nos pase esto, que nosotros podamos aprovechar. El creyente de la gracia es un creyente de un evangelio práctico. El evangelio práctico, hermano, es aquel que nos hace reposar. Siempre yo digo, el evangelio práctico no es solamente dejar de fumar, usar vestido largo. No. El evangelio práctico, hermano, primero nos hace reposar. En aguas de reposo me hará descansar. Y allí alimenta nuestras almas. Y Él nos guía y nos pastorea. Y nos va llevando a fuentes de agua viva, a comer los mejores pastos. Y ahí empezamos a creer la palabra y a ponerla por obra, pero por la fe. Y eso mismo, hermano, se va realmente manifestando en nuestro andar. Pero esa es la manera de Dios. Primeramente, Él nos llama a comer para reposar. Dice Hebreo capítulo 4, en el verso 10. Hebreo capítulo 4, en el verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. Como tomemos del maná y vayamos a nuestra tienda y descansemos. Y así el creyente, hermano, espera la venida del Señor. De esta forma podemos esperar. La tienda nos habla de que nosotros estamos de paso. Y así es realmente. Nosotros somos fortalecidos por Dios para no hacer raíces en este mundo. No somos de aquí. Bueno, dice en el verso 33 de Éxodo capítulo 16. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Así Dios mandó a guardar el maná. Ese mandó a guardar, dice, en una vasija. En una vasija. ¿De qué se hacían las vasijas? Se hacían de barro. Bueno, así también Dios ha guardado su palabra en nosotros. Ese tesoro está en nosotros. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y es el mismo que resplandece en nuestros corazones. Esa es la luz del Evangelio que ahora está guardada en usted y en mí. Pero también esa luz un día va a salir fuera, porque esta vasija de barro se va a romper y va a dejar brillar la luz. Esta luz, hermano, es la que, bueno, justamente nos va a hacer ver en este tiempo de oscuridad todas las cosas que Dios preparó para nosotros. Bueno, hay algunas características del maná, como hemos dicho, hemos visto algunas. Primeramente, el maná era blanco.
Y esto nos habla de la pureza del Señor. En Él no hubo maldad. Y nos habla también de la pureza de la palabra. El maná era blanco. También dice que era redondo. Y esto nos habla de la perfección de Cristo. El maná era redondo. Y esto nos habla de la perfección de Cristo. También dice que tenía un sabor como la miel. Y así es para la nueva creación la palabra. Así es para la nueva creación la palabra. También dice que era liviano. O sea que no se apegaba, no hacía presión contra la tierra, porque era algo liviano, volátil. Y así era el Señor. Eso nos habla de su naturaleza divina, que nunca tuvo comunión con las cosas terrenales, porque Él no era de este mundo. Él tuvo una naturaleza divina. También el maná vino del cielo. Y así el Señor Jesús, habíamos visto, Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y así también el maná, como habíamos visto, volvió al cielo. Y así fue cuando mandaron a colocar el maná en el arca. En el arca, ya pronto, con la ayuda del Señor, ya el año que viene, no alcanzamos este año, vamos a ver el tabernáculo. Y en el tabernáculo estaban las tablas, dentro del arca, dentro del mueble, estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y estaba esta urna con el maná. Y vemos que el arca, cuando terminó su peregrinaje, entró al templo de Salomón, que representa los lugares celestiales. Y así también fue el Señor. Cuando terminó su trabajo, ascendió vencedor a los cielos. Así que vemos la correspondencia del maná con el Señor Jesucristo. Y también volvemos a repetir, no es casualidad. En Números se ve el maná por un lado y se ve la codorniz y así se ve todo separado. Pero Éxodo nos muestra el maná y el reposo unidos, están juntos. Bueno, lo que encontramos luego en el capítulo 20 de Éxodo, vamos a leer, dice en el verso, podemos leer desde el verso 1, podemos leer, total, tenemos un tiempito. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Bueno, bajo la ley, el carácter de este día cambió. Note que el día de reposo Jesús dijo que fue para el hombre.
Pero bajo la ley, dice, la palabra, dice, será reposo, séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Note que bajo la ley cambió el espíritu y llegó a ser un mandamiento, aunque realmente en su principio no lo fue. El hombre lo transformó en esto. Acuérdense que no fue la voluntad de Dios dar una ley, porque el hombre no tiene capacidad de cumplir la ley. Pero note que aquí ya cambió. Y note cómo también los fariseos enseguida entendieron la ley. Y cómo la ley es tan fácil de entender, la ley que condena y mata. Pero cómo es tan difícil, hermano, poder entender la gracia para el hombre. El hombre natural no va a entender. Nuestro razonamiento tiene que quedar a un lado y tenemos que dejar al Espíritu Santo mostrarnos. Así que vemos, hermano, cómo las cosas